La luz es una forma fundamental de radiación electromagnética, un destello de energía que desempeña un papel esencial en innumerables aplicaciones industriales y científicas. ¿Pero alguna vez te preguntaste cómo la luz se comporta al atravesar diferentes materiales? Acompáñanos en un viaje emocionante a través de la historia de la luz en materiales y los genios que la han desvelado. En este emocionante viaje exploraremos cómo la luz interactúa con distintos materiales. Desde su velocidad de propagación hasta su atenuación, la luz en materiales tiene aplicaciones significativas en la industria y la investigación. Pero, ¿qué significa todo esto? Empecemos nuestro viaje con Augustin Jean Fresnel, quien nos reveló cómo la luz se comporta en los dieléctricos con pérdidas. Sus leyes, que se han vuelto esenciales en la comunicación óptica, como las fibras ópticas, donde la velocidad de propagación de la luz es asombrosa. Sigamos hacia los conductores, donde la luz se encuentra con desafíos intrigantes. Aquí, gracias a Michael Faraday y James Clerk Maxwell, descubrimos cómo la luz interactúa con materiales conductores y cómo esto allanó el camino hacia la teoría electromagnética. Nos aventuramos en un mundo de dieléctricos perfectos, donde la luz fluye sin obstáculos. August Beer y Johann Heinrich Lambert nos enseñaron cómo algunos materiales son transparentes en ciertas longitudes de onda, y esto es fundamental en la detección y diagnóstico médico. Pero no podemos dejar atrás al vacío, donde la luz viaja libremente. Aquí, Albert Einstein nos mostró que, incluso en la ausencia de materiales, la luz es una constante universal, fundamental en la física. Y así, llegamos al mundo de los plasmones, donde los avances en nanotecnología y plasmónica están desbloqueando nuevas aplicaciones, gracias a genios como Richard Feynman. La luz en materiales nos desvela secretos apasionantes y nos lleva hacia un futuro brillante. Este viaje es solo el comienzo. Ahora nos adentraremos en las matemáticas detrás de estos fenómenos para comprender aún más profundamente cómo la luz moldea nuestro mundo. La luz en materiales nos desvela secretos apasionantes y nos lleva hacia un futuro brillante. Este viaje es solo el comienzo. Ahora nos adentraremos en las matemáticas detrás de estos fenómenos para comprender aún más profundamente cómo la luz moldea nuestro mundo. En cada uno de estos materiales, la luz nos ha desvelado secretos fascinantes. Gracias por unirse a nosotros en este emocionante viaje. Y no se preocupen, nuestro viaje continúa, ahora explorando las matemáticas que subyacen a estas maravillas ópticas. Las ondas electromagnéticas que se encuentran con materiales interactúan de manera compleja con las partículas cargadas en ese medio material. Estas partículas son afectadas por el campo eléctrico y magnético de las ondas y debido a sus movimientos también emiten sus propias ondas electromagnéticas secundarias. Así que, al calcular el campo total en un punto, debemos considerar tanto las ondas originales como las generadas por partículas. Cuando se trata de campos de menor intensidad, como los producidos por láseres de baja energía, podemos asumir que el campo total es simplemente la suma de los campos individuales. Para simplificar los efectos complejos de todas las contribuciones microscópicas de las partículas cargadas en el material, utilizamos parámetros macroscópicos conocidos como constantes ópticas del material. En este video explicaremos cómo se pueden comprender el índice de refracción, coeficiente de absorción de materiales conductores, como metales, y no conductores, como aislantes o dieléctricos, utilizando las ecuaciones de Maxwell, técnicas matemáticas y ejemplos para algunos materiales muy utilizados en la industria. Consideramos un dieléctrico que cumpla con características como lineal e isotrópico en condiciones controladas como a temperatura ambiente y no confinados, donde alfa es su coeficiente de atenuación y beta su coeficiente de propagación. Las pérdidas ópticas en dichos materiales son debido a proceso de absorción de luz del material o al esparcimiento de luz provocado por las imperfecciones e irregularidades presentes en todo materiales y de las condiciones ambientales, ya que algunas de sus propiedades, como lo es el índice de refracción, cambian con la temperatura.
Partiendo de las ecuaciones de Maxwell para una frecuencia constante y con ayuda de la notación compleja, se puede evitar la dependencia temporal de los resultados armónicos, eliminando así el factor e a la i omega t, donde omega es la frecuencia angular. Hay que tomar en cuenta las relaciones entre e con d y b con h, y que la densidad de carga Rho para este caso es igual a 0. Utilizando Faraday y aplicando el rotacional, obtenemos las siguientes expresiones. Tenemos que la divergencia del campo eléctrico es 0, debido a que la densidad de carga eléctrica es 0. Por tanto, nos quedan las siguientes expresiones para la divergencia y el laplaciano del campo eléctrico, donde definimos a lo que multiplica al campo eléctrico como gamma cuadrada. Esta será la constante de propagación en un medio dieléctrico con pérdidas. Ahora recurrimos a la ecuación de onda de Helmholtz para el campo eléctrico y la intensidad de campo magnético. Debido a que gamma cuadrada es una cantidad compleja, tiene su parte real e imaginaria, donde la parte real de gamma cuadrada corresponde a omega cuadrada mu epsilon. Si desarrollamos el trinomio cuadrado para gamma cuadrada y tomamos su parte real, nos queda la siguiente relación para alfa y beta. Tomando el módulo de gamma cuadrada, obtenemos la siguiente relación para alfa en términos de la frecuencia angular, permitividad, conductividad y permeabilidad en un medio material. Para luego despejar alfa y obtener una expresión para esta. Alfa es el coeficiente de atenuación para un medio material con pérdidas. Si hacemos lo mismo para beta, obtenemos las expresiones para el coeficiente de atenuación alfa y el coeficiente de propagación beta para un dieléctrico con pérdidas. Observemos que la expresión solo cambia por un signo dentro de la raíz cuadrada principal. A continuación, se muestra el código y gráfico para los coeficientes de atenuación y propagación alfa y beta, respectivamente, para un material real con pérdidas, en específico vidrio tipo soda light glass, con sus respectivos parámetros para este material. Observamos de la gráfica para el soda light glass que beta tiene una tendencia creciente lineal en función de la frecuencia y que alfa va constante en 0. Ahora observamos los mismos comportamientos para el material BK7 y el mismo comportamiento para el polimetacrilato de metilo. Los tres materiales tienen casi las mismas gráficas. La variación de la pendiente no es perceptible a la vista por la escala de las frecuencias, dado que es muy grande. El soda lime glass, el BK7 y el PMMA son materiales de estructura irregular, es decir, no son cristales con estructura bien definida, y su estructura es más parecida a la de un fluido. A ellos se le atribuyen gran parte de las pérdidas ópticas. Las diferencias principales son que los primeros dos son silicatos y el PMMA es un plástico orgánico. Dado que son materiales con propiedades muy similares, tiene sentido que sus coeficientes de propagación y de atenuación sean muy parecidos, y se puede observar en las gráficas anteriores. Continuando con el desarrollo matemático para las propiedades de materiales dieléctricos con pérdidas, y considerando que el campo eléctrico es una onda transversal y se propaga en Z mientras que oscila en el plano X, entonces solo se tendrán contribuciones en Z. Observamos que este factor exponencial es el que hace que la amplitud de las ondas electromagnéticas decrezca. A este se le denomina factor de atenuación. Se muestra una figura que ilustra la atenuación de la amplitud del campo eléctrico. Cuando Z es igual a 1 entre alfa, la amplitud ya habrá decrecido un 33%. Si lo escribimos en términos de la intensidad magnética H, donde eta es la impedancia característica del material, observamos que θ no está presente en la expresión de eta ni de H, por lo que el ángulo no está relacionado con las pérdidas ópticas del medio material. Vemos que el término sigma sobre omega epsilon corresponde al ángulo que enseguida se muestra para un diagrama de Maxwell-Ampère. Observamos que cuando θ es grande, la tangente de θ se aproxima a infinito, y cuando se aproxima a cero, la tangente también lo hará. Para un diagrama de Ampère-Maxwell, θ decrece o decrece en función de la conductividad, la frecuencia y la permitividad en el medio. Hablamos de un material conductor cuando su conductividad tiende a infinito, es decir, que la conductividad es mucho mayor al omega por el epsilon, por lo que en este caso la permeabilidad es el único que tiene el factor relativo.
Con las definiciones anteriores, podemos obtener los respectivos coeficientes de atenuación y de absorción. Es decir, tendríamos que reemplazar la conductividad con infinito, llegando a que beta y gamma son iguales, es decir, la raíz de mu multiplicado por la omega y por la conductividad dividida entre 2. Por lo que la velocidad en este medio sería la raíz de 2 omega entre la conductividad por mu, y la impedancia que viene dada por la raíz de la permeabilidad por la omega entre la conductividad, con una fase de 45 grados, es decir, que el campo magnético va a estar desfasado en comparación con el eléctrico por 45 grados, como se muestra en las ecuaciones. Cuando el material es un buen conductor, la relación de la conductividad entre la frecuencia y la permitividad es muy grande, pero de igual manera se observa una gráfica creciente en la frecuencia y un tanto deflectada, ya que no crece linealmente por la expresión anterior. Hablamos de un dieléctrico sin pérdidas o un dieléctrico perfecto cuando su conductividad es igual a 0, es decir, que su conductividad es mucho menor que omega por epsilon, siendo así que la permeabilidad y la permitividad tienen su factor de contribución relativa. Con las definiciones anteriores, podemos obtener los respectivos coeficientes de atenuación y de absorción. Es decir, tendríamos que reemplazar la conductividad con 0 y el término dentro de la raíz se nos anularía, quedándonos solo el 1. Dado que solo cambia el más 1 y el menos 1 en los respectivos coeficientes, en la parte del coeficiente de atenuación nos quedaría 0, y para el coeficiente de propagación nos quedaría omega multiplicado por la raíz de la permitividad multiplicado por la permeabilidad. Por lo que la velocidad en este medio sería 1 entre la raíz de la multiplicación de la permitividad y de la permeabilidad, y la impedancia que viene dada por la raíz de la permeabilidad entre la permitividad, por lo que los campos eléctricos y magnéticos vienen dados por estas ecuaciones, sabiendo que lo que los relaciona es la impedancia. Para el dieléctrico sin pérdidas, que es el caso ideal de un dieléctrico, la atenuación es siempre 0, y el coeficiente de propagación crece linealmente con respecto a la frecuencia. Hablamos de vacío cuando sigma es igual a 0, y en este caso la permitividad y la permeabilidad no tienen parte relativa debido a la ausencia total de material. Con las definiciones anteriores, podemos obtener los respectivos coeficientes de atenuación y de absorción, es decir, tendríamos que reemplazar la conductividad con 0, y obtenemos lo mismo que para el caso del dieléctrico perfecto. La velocidad vendría dada por 1 entre la raíz de la permitividad por la permeabilidad, pero si despejamos beta nos podemos dar cuenta que esto es igual a la frecuencia entre la velocidad de la luz. Este es un dato importante porque esto significa que la luz tiene una representación de onda electromagnética, ya que c es la velocidad de la luz en el vacío. Es decir, es una evidencia adicional de que la luz viaja a través de una onda electromagnética. Los campos estarán representados por las ecuaciones vistas en la diapositiva. El vacío y un dieléctrico sin pérdidas no representan tanta diferencia, ambos crecen linealmente con respecto a la frecuencia, como se puede observar en la gráfica. Cuando se incide una onda electromagnética en un medio conductor, tenemos que el campo eléctrico viene dado por la expresión que se muestra, siendo que el factor de atenuación viene dado por el exponencial elevado a la menos alfa zeta. Si consideramos el alfa zeta igual a 1, tendríamos que la amplitud de la onda será de un 37% de la inicial. Para el caso de un metal como el cobre, observamos que la amplitud de la longitud de onda se extingue muy rápidamente. Como se muestra en el gráfico, en 3 nanómetros está prácticamente extinta la onda electromagnética. Los conductores se caracterizan por tener una alta conductividad y una densidad interna de carga libre nula. Es decir, la carga libre se redistribuye tan rápidamente al percibir un campo eléctrico que no hace posible que existan densidades locales de carga. Haciendo uso de las ecuaciones de Maxwell correspondientes,
podemos llegar a nuestra constante de propagación, que notaremos es compleja. Los coeficientes de extinción y de propagación aumentan inversamente uno en relación a otro y están dados por la siguiente expresión. Se conocen como plasmones de superficie localizados a las oscilaciones colectivas de electrones restringidos en pequeños volúmenes metálicos. Para que este fenómeno ocurra, la partícula tiene que tener una longitud de onda mucho menor a la de la luz incidente. El campo eléctrico oscilante de la luz induce un dipolo eléctrico en la partícula, desplazando a una parte de los electrones móviles deslocalizados en una dirección, lejos del resto de la partícula metálica, generando así una carga neta negativa en un lado de la partícula. Los plasmones de superficie se producen como una oscilación coherente de los electrones libres en la superficie de los metales. La frecuencia de dicho plasmón está dada por la ecuación que se muestra para n. El valor de la misma determina si el índice de refracción es real o imaginario. En caso de ser imaginario, el medio atenúa la radiación, mientras que en el caso de ser real, el metal es transparente a la radiación. Dentro de las aplicaciones de los temas vistos respecto a la luz en materiales, los más notables serían 1. La resonancia de plasmón superficial, o SPR, que entre varios usos particulares nos es útil para detectar absorción molecular de ADN, proteínas, polímeros, entre otras moléculas. Es también utilizado para mejorar la sensibilidad de mediciones espectroscópicas. 2. Microscopía de resonancia superficial del plasmón, o SPRM. 3. El valor del ángulo de Brewster es crítico en la caracterización de materiales polarizados como lentes de sol, filtros de cámaras, etc. Y con él es posible, por ejemplo, para los filtros polarizados de las cámaras, filtrar la luz reflejante de las superficies como de las del agua para tomar mejores fotografías. Número 4. La litografía láser. Las propiedades de ciertos dieléctricos permiten que, con la incidencia de haces de luz de cierta frecuencia y potencia, se puedan alterar permanentemente las propiedades de los dieléctricos donde se incide dicho haz. La litografía láser permite crear microestructuras que pueden tener aplicaciones tecnológicas dentro de la biomédica, como en caracterización de moléculas, dentro de la óptica, en la creación de guías de onda, en ciencia de materiales, en la creación también de superficies superhidrofóbicas, solo por mencionar algunas. Y número 5, así como también las telecomunicaciones ópticas de alta velocidad, láseres de alta potencia, imágenes médicas, energía solar, entre otras potenciales áreas de investigación y aplicación donde podemos aplicar los conocimientos de la luz interaccionando con materiales. Las propiedades particulares de la luz incidiendo y atravesando materiales con características específicas presentan una serie de fenómenos complejos e interesantes. Su comprensión ha llevado al desarrollo de tecnología relevante en innumerables áreas de la vida humana. Siendo la luz y su comportamiento parte de nuestra diaria interacción con el mundo, es más que imprescindible analizar estos fenómenos.